Hoy yo tengo un doble papel de darles la bienvenida y además tengo el honor de estar en el panel que va a hablar de nuestro académico, nuestro querido académico de honor, Luis Romero Díaz. La mecánica es, vamos a hablar, teníamos previsto que el señor Gil Díaz iba a mandar un video, porque está en el exterior, pero no, la logística le falló y no llegó el video, pero va a hablar el señor Quique Taranco, voy a hablar yo y va a hablar el homenajeado que es Luis Romero Díaz. Y después de eso va a venir la entrega del premio Academia Nacional de Economía. Como ustedes saben, el premio arrancó en el año 2007. Me acuerdo que el primer premio fue Ignacio Muncho y Lorenzo Caliendo, que eran unos pichones recién llegados del exterior de estudiar. Y bueno, y desde ahí a esta fecha ha recorrido mucho camino. Y el premio este año le tenemos particular cariño porque es, como dice Enrique Baliño, que es académico, ¿cómo hacemos para? Basta de diagnóstico. ¿Cómo hacemos para duplicar el crecimiento potencial de un lugar? Que en eso nos va la vida, porque si no, no vamos a salir de esta mediocridad del 2%. Así que sin más, los dejo con los oradores. El primer orador, el doctor Juan Ortiz. Doctor, se lo agradezco. Sí, la gran amistad que tenemos con don Luis no tiene demasiados años, no debe ser mucho más de 20 años, poco más o menos. De modo que en el periodo en que él tuvo su actuación en el Banco más cercano, su actuación relevante en el Banco Central y en otros ámbitos del país, yo no me había dado el gusto todavía de contar con su generosa amistad. Pensándolo bien, tal vez sea mejor así, porque nuestra relación se desarrolló entonces una etapa de la vida en la cual los incendios cotidianos los apagan otros y uno tiene más tiempo, ¿no?, para el paseo intelectual, para leer, para escribir, para charlar detenidamente, cosa que enriquece fundamentalmente la vida. Las circunstancias de la vida hicieron que apenas comenzado el siglo yo comprara un apartamento en la Plaza Libertad, en la cual don Luis y Raquel tenían también un espléndido piso en un edificio de Fallé con su magnífica arquitectura. Es un edificio muy bueno, y éramos solamente 8 condominios, éramos la comisión, eran 8 pisos y teníamos el presidente de la comisión, cosa que hasta el día de hoy yo sigo diciendo que debió ser al revés, usted el presidente y yo el secretario, pero las circunstancias dieron que fuera de la otra manera también. Y entonces esa comisión naturalmente tenía que ocuparse de los problemas del edificio como corresponde, de acuerdo con el reglamento de copropiedad. Y nos reuníamos con mucho más frecuencia de lo que necesitaba el edificio. Porque además don Luis venía con una botella de brandy español, que yo no sé de dónde la sacaba, de algún recóndito free shop, porque yo después... Sergio Abad. Bueno, La bodega de Sergio Abad. me pasé buscando en todos los lugares más gourmet de Montevideo y nunca los pude encontrar, siempre con... Y por supuesto los problemas de la caldera de la calefacción, ¿no? Duraban 2 minutos, pasaba de ahí el horario del portero, y después seguíamos dándole... indagando en un paseo intelectual que la verdad que era no sé por qué, pero a mí me había dado mucho por estudiar la historia, sobre todo la historia de España y todo eso. Entonces,
ahí empezó. Castilla. Sí, bueno, empezó primero con los antepasados de don Luis, los Dianos, allá en Tierra del Fuego, y en el Valle de Mena, Burgalés, que es el origen de los tarancos, y los romeros sevillanos, y entonces empezó todo un diálogo de estudio, de investigación, y aceitunas por medio, que fuimos cultivando durante las sesiones. Eran frecuentes, ¿no? Los problemas que tenía que hacer. Y entonces ahí terminábamos transitando, qué sé yo, desde las comunas castellanas hasta el operativo Patagonia que la Corona desarrolló allá en el sur también, y pasábamos, qué sé yo, desde el Cid Campeador a Isabel la Católica y más acá, veníamos con la pintura española y Velázquez y Murillo, y pasábamos a Zuluaga y a Sorolla, y en ese intercambio de filosofía, y bueno, de vez en cuando también alguna visita al Palacio para ver en vivo alguna de las obras de arte que allí afortunadamente está. Nosotros en esa relación, yo debo decir que conocí un personaje realmente excepcional en un momento de la vida que es un regalo de Dios, porque ya llega el momento que uno, todos los amigos, todos no, pero en una buena cantidad, y hoy en día tal vez una mayoría de los amigos de la juventud, el tiempo, mal o bien, se los ha ido llevando. Entonces, tener en estos momentos un personaje como don Luis es un regalo de Dios. Pero yo debo reconocer que cuando me avisaron de la Academia de Economía sobre este homenaje a don Luis, en un primer momento yo me dudé en venir, no por el homenaje ni por don Luis, bueno fuera, sino porque yo no sé nada de economía. Y ponerme a hablar de economía en la Academia de Economía de una persona como don Luis le da a pasar vergüenza. Y entonces empecé a pensar, poco menos de buscar alguna excusa que lo voy a hacer, pero meditando, pensando un poco más a fondo, también yo no, voy a ir y voy a decir las cosas que me considero que son muy importantes. Primero, que la economía tiene mucho más que ver con la moral que con las finanzas y con las matemáticas. Es una cosa mucho más de fondo, es una cuestión de conciencia la economía. Al punto de que, pues, si vamos a la verdad, andar, qué sé yo, firmando empréstitos a plazos que van a pagar otros, es una carallada. Y o estar emitiendo moneda para solventar gastos superfluos, también es una inmoralidad, es una cosa. Y no digamos en fin, por el contrario, tenemos que el ahorro es una virtud que lamentablemente prácticamente está desaparecida. Los niños no saben lo que es una chanchita, y a los 12 años le están pidiendo la extensión de la tarjeta de crédito a los papás. Entonces, creo que esas cosas, y recién hablábamos sobre filosofía y una de esas cosas, creo que la economía tiene en el fondo una cosa muy verdaderamente importante detrás de todo eso. Porque rumiando esas cosas, uno empieza a leer, y con esa manía de investigar o de leer y eso, alguna cosa medio al pasar uno leyó sobre la escuela de Salamanca. Y ahí con el padre Victoria primero, el padre Mariana, el padre Suárez, y una treintena de jesuitas y de dominicos, ¿no? A principios
sí, cuando terminada la Edad Media, cuando viene el Renacimiento, dictaron cátedra sobre las conductas humanas, sobre las cosas que el mundo nuevo vino a plantear. Tanto el humanismo como el mercantilismo y el descubrimiento de América provocaron una cantidad de cosas que, entre ellas, si era lícito o no era lícito, cobrar intereses por el dinero. Y llegaron a la conclusión, los monjes de Salamanca, de que desde el momento que uno destina sus propios recursos para dárselos a otros y deja de utilizarlos en su propio beneficio, es justo y razonable, pero sí, está la moral de por medio. Infinitas cosas, en definitiva, la discusión sobre el precio justo no es otra cosa que se va consolidando, es decir, la idea o la conformación de la teoría del mercado, que el precio justo en definitiva es el precio que acuerda libremente el comprador y el vendedor de una mercadería. Y así van transitando la Escuela de Salamanca por todos los problemas de la vida, en la cual la economía tiene un papel verdaderamente fundamental. Y entonces, cuando uno tiene que homenajear a don Luis y se empieza a acordar o de estas cosas, empieza a ver precisamente, ¿no?, que estamos hablando de alguien en el que lo que importa no es el debe y el haber, un estado de cuenta, es decir, lo que importa es la moral o la verdadera cosa que hay detrás. Y esa fue la relación que con el brandy y el quesito, que sí, fuimos consumiendo, don Luis y yo, durante todos esos años, ¿no? Traspasando, como yo les decía, en toda esa historia de España, una cosa realmente muy linda, que a esta altura de la vida, bueno, nos estamos viendo poco, don Luis, ¿verdad? Sí. Hace falta un poco más. De manera que yo no quiero decir nada, porque además de economía soy un verdadero analfabeto, más allá de algunas cosas, pero uno ha leído algunas cosas y me parecía que estas cosas que uno se le ha arraigado tanto, es decir, dentro del propio espíritu, que además hay toda una herencia hispánica detrás de todo eso, que hemos cultivado mucho con don Luis, en ese sentido, que era un momento oportuno para decirlo, ¿no?, aprovechando que lo tengo de heladero acá y diciéndole que hoy no trajo el brandy. Exacto, y por muchos años. Bueno, muchas gracias. Muy emotivo. Bueno, les quería comentar que en la Academia ya es una tradición esto de los homenajes. Nosotros arrancamos por allá por el año 2009. Hemos homenajeado al doctor Ramón Díaz, al embajador Lacarte Muró, al contador Enrique Iglesias, a Ernesto Berro, Ariel Gabriel, Juan Carlos Peirano, Ricardo Servino, Ricardo Pascale, Ignacio de Posadas, Carlos Stenner. Y llegamos al día de hoy, donde tengo el privilegio de estar entre los oradores de este merecido homenaje a nuestro académico Luis Romero Dián. Él es académico, estuve haciendo research, Luisito, desde el año 78, 44 años, casi dentro de poco bodas de oro, y directivo desde más o menos en la misma época que yo, 2006, sí, con la presidencia de Ramón Díaz, estaba joven. Quería señalar, bueno, por supuesto que me nutrí de anécdotas de varias personas aquí presentes. No sé si vino Marisa, pues Marisa también me tiró algunas anécdotas. Y algunos aspectos que yo aprendí a valorar cuando era electiva y después cuando fui presidente. Don Luis es un caballero, siempre con una sonrisa, siempre apoyando y siempre una mano tendida y restando importancia al favor que te estaba haciendo, ¿no? Siempre él tratando, siempre el primero en hacerse presente
en los eventos de la academia. Una persona con una formación muy amplia que va desde la producción rural hasta la historia precolombina y ahora agrego historia de España, que esa no me la soplaron. Y arte, y también arte, porque otra persona que iba a hablar, que es un artista, estaba de viaje. Un hombre de familia con un enorme cariño por su señora, por su hijo, por sus nietas, las tres Marías, que adoran a su velo, a que tuve la infidencia de Marisa, que me dijo que le dicen velo, un apasionado de la naturaleza y la belleza de Cabo Polón. Y tengo algunas anécdotas, pero seleccioné tres que me parecieron muy importantes. A él le gustó mucho viajar, pero hubo un viaje que le marcó mucho la vida, que acompañó a su abuela a París con una beca que había sacado la abuela, pero él la fue a acompañar. La abuela del visito. Ahí ya dije quién era que me dijo. Bueno, y él, que era un estudiante normal acá en Montevideo, el ir ahí a París, estar todo ese tiempo, estudió cuanta cosa pudo allá, y cuando volvió fue un estudiante sobresaliente. O sea, ese viaje lo cambió, y no solo que lo cambió, sino que uno va un poquito más allá. Qué importante es para los chiquilines viajar, abrir la cabeza, ver otras realidades, cómo nos hace madurar de pronto mucho más que cualquier otra experiencia. Después, otra anécdota muy interesante, cuando él trabajaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que alguien estaba recordando tú, Ramiro, en el sector agropecuario, parece que un día llegó Villegas, que era el ministro, nada menos, el ingeniero Alejandro Villegas, y bueno, le fue preguntando a cada uno qué hacían, qué profesión tenían. Cuando llegó a él, él dijo productor agropecuario. Y decía, por fin alguien que sabe algo. Ingeniero, ¿no? Y bueno, y después, esta es una anécdota muy personal, que ya no me acuerdo si fue como motivo del préstamo de un libro o de unas revistas, creo que eran unas revistas, unas primeras búsquedas que tenían. Con la devolución vino una carta manuscrita, de puño y letra, y uno está tan desacostumbrado a ver una carta, que yo me quedé como vos mirando la carta como así. Bueno, ni me acuerdo del libro en las revistas, pero la carta la conservo. Así que muchísimas gracias, Don Luis, por todos estos años de acompañamiento en la academia, y porque sé todo lo que quiere a la academia, y bueno, y compartimos ese. Bueno, muchas gracias. Ahora, el acto este no hace más que incrementar la perplejidad que tengo desde que María Dolores me dijo, me van a hacer un homenaje. Esto realmente supera todas las previsiones, las expectativas. Sinceramente, no, digamos, mi proximidad, mi actividad fundamental es la actividad agropecuaria, desde hace ya casi 70 años. Y en determinado momento, recuerdo el año exacto, 1968, de la mano del doctor Aquiles Lanza, entro a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El subdirector técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto era el ingeniero Juan José Aniquini. Y en el despacho de Aniquini, que era la sala entrando a Planeamiento Viejo, que estaba en convención entre Uruguay y Paysandú, entrando, a mano derecha estaba la sala del subdirector y a mano izquierda la sala del director. En la sala de la derecha había una larga mesa que compartimos con Ricardo Servino, con Alberto Bención, con Agustín Canesa, el propio Aniquini y yo. En esa mesa pasamos años trabajando juntos, y me contaba a Ricardo, decían que Agustín Canesa le había puesto come papier, porque Ricardo siempre andaba con una cantidad de carpetas grandes así, tenía muchas cosas para estudiar. Es ahí que yo ingreso, digamos, a aproximarme a los temas económicos.
Pero evidentemente donde estuve más cerca fue cuando ingresé al Banco Central. Les cuento cuál fue el motivo, por qué fue que fui a dar al Banco Central. Estábamos en plena dictadura, en el año 73. Jorge Valle había estado preso, pero manejaba las instituciones que tenían relación con la economía. Y en la oficina de planeamiento y presupuesto estaba el ingeniero Anichini, que él había conocido en la época en que el ingeniero Anichini había estado en la dirección de industria. Ahí en esa mesa, ahí empecé mi contacto, digamos, con la parte económica, que se acrecienta cuando paso al Banco Central. B. Villegas nombra a José Gil Díaz presidente del Banco Central. Gil Díaz viene a planeamiento a hablar con Anichini para pedirle a alguien de su confianza, porque en el Banco Central, cada vez que había que hacer una mini evaluación, que fue la época de la tablita, las mini evaluaciones atípicas y aperiódicas, cada vez que tenían que hacer eso le tenían que explicar al contador Ferraro y al coronel Ibáñez, que estaba en representación de los mini, qué era la mini, por qué la hacía. Entonces dijo, yo tengo que tener a alguien de confianza en el directorio para no tener ni que ir al directorio a explicar nada. Y estaba contándole eso y explicándole eso a Anichini. Yo estaba allí en el escritorio de Anichini, porque con Anichini, de tarde, a eso de las 4:30, 5, yo iba hasta la cafetería con una de aquellas bolsas grandes que tenía el Fondo Monetario Internacional para mandar documentos. Comprando y no iba a los... No, era con el mate. Ponía el termo, el mate, todo, y me pasaba por la oficina con el bolso del Fondo Monetario a tomar mate con el flaco. Y ahí, tomando mate con el flaco, fue que llega el gordo y dice, che, preciso alguien de confianza, y ¿por qué no llevas a Romerito? Y bueno, digo, sí, yo. Hay que hacerle frente, le hacemos frente, vamos para adelante, siempre para adelante. Y así fui a dar al banco, y quiero dejar ahora públicamente establecido. Estuve en el banco casi 4 años. Desde el punto de vista profesional de la actividad, los mejores años de mi vida. Una maravilla. El banco, espectacular. El departamento de economía del banco, con Carlos Ponque al frente, era de un nivel muy alto. Ahí fui aprendiendo algunas cosas y entrando en el tema y conociéndolo, ahí fue que lo conocí. Y que pasé esos años que para mí fueron el cenit de mi vida, digamos, activa. Me sentí muy rodeado, muy acompañado, viajé muchísimo con ese motivo, conocí Banco Central de Londres, el Banco de Londres, el Banco Central de Francia, el Deutsche Bank, el Banco Central de Alemania. Conocí muchísima gente, me vinculé muchísimo, me enriquecí de una manera estupenda, fue una etapa maravillosa de mi vida. Bueno, después volví. Se acabó esa etapa del Banco Central, hubo cambio de autoridades y yo mantuve, porque nunca la dejé, mi actividad agropecuaria, que es realmente la que vine a descubrir, porque yo no tenía un origen agropecuario, yo era un origen ciudadano de la ciudad. Me caso con la hija de un hacendado de Salto, me voy a Salto, allí empiezo a conocer las vacas, las ovejas, esos animales, en fin. Y ahí empieza mi etapa de productor agropecuario, que después se reveló de un grandísimo interés para mí. Sobre todo, lo que más me atrajo fue la cría.
el seleccionar las vacas, los animales, seleccionar los toros, ver después cómo producían los terneros, cómo iban creciendo. Pero la verdad que nunca pensé que fuera algo que tanto me satisfaciera y tanto me colmara la vida, sinceramente. Ir a los remates de toros, elegir un toro, comprarlo y después ir a ver cómo produjo. No se imagina. Bueno, y después ya llegó la etapa de, aunque la actividad agropecuaria no tiene fin, digamos, yo voy a morir el productor agropecuario, pero sí dejé todas las otras actividades que realizaba en Montevideo. Hasta que un día me llama por teléfono esta querida amiga. ¿Puedo ir a visitarlo? ¿Cómo no, María Dolor? Pero sería un placer. Y aparece por casa María Dolor. ¿Y qué la trae por ahí? No, porque le vamos a hacer un homenaje. Y no logro salir de mi perplejidad. Es hora que salga. Pero les agradezco en el alma que me hayan acompañado, que se hayan molestado a venir. Al doctor Posadas que haya cedido haya sido el dueño de casa, el anfitrión, les agradezco en el alma, realmente estoy emocionado, se lo digo de corazón, así que bueno, muchísimas gracias. Muy merecido. Tenemos un pequeño recuerdo. Además, esto sí, a ver, al académico de honor, el reconocimiento es un valorable aporte al quehacer económico nacional, Academia Nacional de Economía, noviembre de 2000.